Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me da gusto verlos. Bueno, pues obviamente el tema del cual muchos o casi pocos no hablan esta tarde o este día es el sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo, que el presidente llega al fin de su mandato con un discurso que subraya su eterna narrativa del pueblo bueno contra los poderes malos y oligárquicos. En su sexto informe insiste en que la cuarta transformación ha sido un logro colectivo, un movimiento desde abajo que, según él, sacó a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza. Sin embargo, el entusiasmo con que presentó estas cifras contrasta con la realidad de un país dividido, violento, con un mínimo crecimiento económico y con instituciones enfrentadas. Lo que queda claro en el discurso que el presidente pronunció ayer es su habilidad para manejar el discurso populista, pero es el maestro de esto. A ver, la votación a mano alzada en el Zócalo sobre la reforma al Poder Judicial fue un espectáculo típico de él. Confirmó lo que él ya sabía. El presidente se despidió dejando a Claudia Sheinbaum la tarea de continuar con su proyecto y asegurando que ella es la indicada para avanzar la 4T. AMLO se jubila convencido de haber cumplido con su misión, orgulloso de haber servido a un pueblo que describe como bueno, trabajador y digno. Pero será la historia la que juzgue si su 4T realmente fue tan profunda y exitosa como él proclama, o simplemente un capítulo más en la larga historia de promesas incumplidas por nuestros gobernantes. Solamente la historia nos va a decir qué pasó aquí y pues es demasiado pronto para hacer ese juicio. Lo que sí podemos hacer es un juicio de resultados, comparando el sexto informe de gobierno, porque lo de ayer no fue el informe, fue el discurso que acompaña la entrega del informe por escrito que él hace al Congreso de la Unión. Habrá que analizar capítulo por capítulo del informe para saber qué tanto avanzamos, qué tanto no avanzamos. Sí me dio mucha risa cuando el presidente, yo creo que para burlarse de los que sí sabemos de la situación y abusando tal vez de la ingenuidad de este pueblo bueno que él dice, se atrevió, osó decir que el sistema de salud de México, el que él deja, no solamente es mejor que el de Dinamarca, es el mejor del mundo. En fin, típico de él, el tiempo dirá si no pasa a ser un presidente más del montón o la historia lo designa uno de los grandes, o por lo menos uno de los más polémicos presidentes, porque ahí está Santana y ahí está López de Santana y está Díaz, que pasaron la historia, pero no por sus obras buenas. Guillermo. Sí, y en todo caso, como bien dices, en el análisis de los números y de las cifras es donde se puede establecer un juicio realmente de valor. López Obrador es un extraordinario político, pero creo yo, ese es mi punto de vista, no un tan buen administrador público. Y hay muchos faltantes que hay que analizar, aunque claro, él durante todo el sexenio manejó la narrativa de sus datos y no nos permitió conocer realmente a dónde se destinaban muchos recursos y sobre todo cuál era la medición del impacto de los mismos. José Luis. Fíjate que uno de los logros que yo veo, para hablar un poco positivo del balance que hace el presidente, creo que sí hay un balance positivo en algunos temas. Uno, fue positivo que ya finalmente reconoce el presidente que sí subió la deuda. Entonces, a pesar de los otros datos, pues ya hay un reconocimiento de que subió, aunque sea poquito, como lo dijo, pero subió la deuda. Pero no es poquito, hay que aclararlo. Sí, claro. La deuda aumentó a niveles peligrosos. Sobre todo porque se concentran en el final del sexenio y se quieren corregir todo, o prácticamente todo, en el 2025 y veremos qué se puede lograr. Otro de los temas que presumió el presidente es el crecimiento económico. El crecimiento económico que fue de 0.95, él dijo que fue del 1%, pero hay un dato, Eduardo, que no dijo, que fue el crecimiento per cápita anual. Y este crecimiento per cápita anual fue del 0.2%. Y si este año del 2024 resulta que crecemos menos de lo que se esperaba, como ya
empezaron a ver varios expertos y calificadores de que solo vamos a crecer el 1,5 en lugar del 2,5. Es posible que tengamos un sexenio de crecimiento de ingreso per cápita de 0%. Bueno, yo tengo otros datos. Los datos que yo tengo es que el crecimiento anual promedio es del 0.9%, que es bastante más abajo que el crecimiento de la población. Correcto. Lo que significa que el pastel que nos tenemos que repartir los mexicanos, pues cada año ha sido una rebanada más delgadita. Esto no quiere decir, como lo dijo el presidente, que no se haya reducido la pobreza. Sí se redujo, gracias a sus programas de apoyo social, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el país no produjo los empleos bien pagados que se necesita, el sector privado no tiene la capacidad para generarlos, el mercado no avanza como debería avanzar. O sea, hay muchos pendientes, también hay que ser justos. El presidente heredó un país, pues, que digamos, desde el año 88, 82, los crecimientos de México han sido de una mediocridad total y absoluta. El crecimiento registrado con el presidente López Obrador creo que va a ser el más bajo desde 1934 o el segundo más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Hubo pandemia, hubo un lío, le dejaron un país muy revuelto. No Peña Nieto, todos los que estuvieron antes. Entonces yo siempre digo, la historia es la que se encargará de juzgarlo. Creo que nosotros estamos demasiado juntitos a los hechos y tenemos muchas filias, tenemos muchas fobias y nos falta esta perspectiva de la distancia del tiempo para poder juzgar cómo fue este sexenio. Pero obviamente la mayoría de la gente está contenta con él. Se va el señor presidente con una popularidad entre el 60 y el 72%, dependiendo de la encuesta que quieran ver. O sea, es indiscutible que se va bien. Si mal no recuerdo, así se fue Carlos Salinas de Gortari, hasta que vino el boom, el crack, el tras de la economía por la impericia del señor Zedillo y su gabinete, y de un día para otro, Salinas, que eran los hombres más populares del país, se convirtió en un apestado. Vamos a ver, esto todavía no termina. Pero yo le sumaría al argumento que señalas, porque sí, en el tiempo está muy corto, y esto es algo que ya sucedió, es que de alguna manera, entre sus obras faraónicas y el desmantelar la administración pública en número y calidad de personas, volvió al gobierno más lento, inoperante en algunos sectores, sobre todo en materia de impacto ambiental, donde pues sus megaobras iban totalmente en contra, y me estoy refiriendo al Tren Maya, que es, aún siendo una muy buena obra, sí devastó una cantidad importante de zonas forestales. Bueno, lo que va a devastar una refinería que está en Dos Bocas, ¿estabas? Sí. Porque sí, las sí. refinerías generalmente no dejan buenas noticias. Bueno, esta no deja ni gasolina producida, ¿no? En fin, es otro asunto. ¿Quieres concluir, añadir algo, José Luis? Además de los programas sociales, creo que hay una parte positiva que explica la popularidad del presidente. Un incremento del salario mínimo en términos reales de más del 140%, descontando ya los 32% de inflación. Y además una disminución de la desigualdad entre quienes más ganan y los que menos ganan, que bajó a 15 veces. Creo que eso en parte explica la popularidad. Y no hay que negarlo. López Obrador es un presidente que la gente lo siente cercano. ¿Qué diferencia de los presidentes que se empezaron a alejar del pueblo, que les parece bien desde que se acabó el sexenio de Lázaro Cárdenas? Digo, hace rato, ¿no? Sí. Y que llegó al colmo del divorcio o de la separación, cuando todos estos doctores en economía de universidades gringas, inglesas, etcétera, pues sintieron que ellos sí sabían todo y que el pueblo no era ni bueno, ni sabio, ni nada. Porque todos estos tecnócratas sí tenían una idea de que el pueblo es ignorante y hay que tratarlo como niño chiquito. López Obrador cambió esta concepción y creo que también hay que agradecérselo. Definitivamente, yo así lo veo. Sí, sin duda, porque partamos de la base de que su popularidad radica en eso. La gente lo ve como uno de ellos. Muchas de sus frases, y eso lo hemos comentado muchas veces, él las escuchaba mientras estaba en mítines, las recupera y las lleva pues a la mayor plataforma y la gente las siente suyas. Presumió que Bien, ningún pues, funcionario público tiene coche nuevo.
No, sí, ahí los tienes, por Sí, favor. No, sí, no te das con sí. la cita. Si tú te das crédito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.